editorial tiene más de 60 años, es una de las piedras angulares de la Universidad Veracruzana y su vocación está muy vinculada principalmente con ciencias sociales y humanidades, aunque en los últimos 20 años también ha crecido muchísimo la difusión en otras áreas del conocimiento y principalmente en los libros, que es digamos, la infraestructura o el soporte de comunicación de la ciencia que ha tenido, digamos, una predilección, principalmente a la editorial. Esto sin descuidar, obviamente, revistas y otras áreas de conocimiento, pero principalmente las ciencias sociales y humanidades y en el soporte del libro es lo que más impulso le ha dado a la editorial. La editorial publica aproximadamente 80 novedades al año. En este momento tenemos varios títulos que también casi la mitad del catálogo es un catálogo literario, no solamente académico. Sí quisiera enfatizar que la editorial de la Universidad Veracruzana tuvo un gran auge en los años 70, en los años 60, en los años 70, publicando autores literarios que ahora forman parte fundamental del canon. Y hemos conservado esa tradición. Entonces sí tenemos, digamos, como dos vertientes en la editorial, y parte son trabajos literarios y parte son trabajos académicos. Lo que buscamos son buenos libros, o sea, buscamos contenidos, y esto no hace que publiquemos solo lo que produce nuestro claustro académico, sino que estamos abiertos a publicaciones de autores de otras instituciones, e incluso también buscamos derechos y adquirimos derechos en ferias internacionales. Lo que nos interesa es conformar un buen catálogo en las diferentes disciplinas más fuertes por los que se conoce la editorial de la Universidad Veracruzana, y que esto nos ayude a difundir también el catálogo. Obviamente pasamos por un proceso de revisión por pares. Hay un comité editorial que fue conformado hace más de 30 años y que se ha mantenido actualizado con ciertos reglamentos su manera de elaborar, y que esto nos posibilita también una manera por medio de la dictaminación por pares, el hacernos de buenos contenidos. Digamos que esos contenidos que nosotros estamos seleccionando están, digamos, validados por su gremio, por sus pares académicos. Esta caída, digamos, ha sido brutal en muchos sentidos, en el sentido de que toda la cadena de libros se ha visto afectada, principalmente las librerías. Y las ferias de libro, que en México las ferias de libro son muy importantes para las editoriales universitarias porque nos permiten llevar títulos que a veces no circulan comúnmente en el mercado. Entonces, de pronto las ferias de libro han sido en este país un soporte muy importante para esta difusión de los textos académicos que llegan principalmente también organizado por universidades. Recordemos que las ferias del libro más importantes en México son universitarias, empezando por la Feria del Libro de Guadalajara, que lo organiza la UDG. Entonces se han pospuesto todas las ferias del libro. Los planes editoriales se han visto seriamente afectados por recortes para reorganizar los fondos, principalmente de los centros públicos de investigación, donde han tenido recortes de hasta el 75% en los suministros que van para partidas que van para impresión o edición de libros, y esto obviamente está afectando de una manera de la cual no nos vamos a dar cuenta y quizá tardaremos otros 10 años en salir. Ya desde hace algunos años muchos especialistas habían mencionado que el libro digital era la respuesta para la edición académica. O sea, si la edición académica no estaba en la edición digital y también en el acceso abierto, digamos, iba a quedar en un lugar muy reservado, quizá muy alejado de ciertos circuitos de comunicación de la ciencia. Y lo que nos hemos dado cuenta es que como editoriales que ya habíamos estado preparadas o que hemos estado encaminando para este tipo de difusión de nuestros contenidos, hemos tenido la respuesta ahora de que no nos ha sido tan difícil, digamos, hacerlos llegar en tiempos de reclusión, y que incluso hasta pueden ser
paliativos para el resto de los académicos y los lectores en general en estos tiempos en los que es muy difícil hacerse de un libro en una librería o en una biblioteca. Con esta modalidad de Open Access para las publicaciones digitales, para nosotros ha sido, digamos, una manera muy efectiva de llevar contenidos a las gentes interesadas.